Cierre en positivo para las bolsas europeas en una jornada marcada por los mensajes que nos han dejado algunos miembros tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Collins, Knott o también la propia Christine Lagarde han estado soltando bastantes mensajes a lo largo del día de hoy y la postura que parece indicar toda esta afluencia de mensajes es que los bancos centrales no pueden parar en la senda de subidas de tipos de interés porque todavía no se está viendo los efectos de esos movimientos en la inflación. Nosotros, mientras tanto, vamos a aprovechar para saludar a Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, con quien vamos a analizar todo este escenario. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Pablo, nos está sorprendido bastante porque justo los últimos mensajes que estamos recogiendo parecen ser más agresivos de lo que habíamos estado viendo días o semanas previas. Parecía que ahora que ya habíamos afrontado el periodo de los 75 puntos básicos y nos acercábamos ya a una magnitud algo más relajada en las próximas subidas de tipos, pues ya se estaba hablando de una pausa por parte de la Reserva Federal, a ver si el Banco Central Europeo también hace una mini pausa o se decanta, por ejemplo, por unos 25 puntos básicos de cara ya a las próximas dos reuniones, pero están saliendo algunos miembros que dicen, ojo, que el hecho de que nosotros ahora vayamos a rebajar un poquito la magnitud no significa que vayamos a parar, ni mucho menos. Es más, Collins desde la Reserva Federal ha dicho, ojo, que los 75 puntos básicos están ahí, que si queremos volvemos a apostar por ello. ¿Con qué te quedas de este tipo de mensajes? Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que entender es que cuando los mercados recuperan con fuerza, a los bancos centrales les incomoda muchísimo, ¿no? Hemos hablado de esto muchas veces. El efecto riqueza es una suma de, en buena parte, cómo van tus inversiones, ¿no? Tú tienes la parte laboral, o sea, para la gente que tiene menos recursos, el trabajo o la tasa de desempleo es lo más importante, ¿no? Si tienes tus recursos garantizados todos los meses, pues bueno, por mucho que haya inflación, aún te defiendes. Para la gente que tiene un nivel de renta más alto, el efecto riqueza muchas veces no lo mides tanto en salario, sino que lo mides más en cómo van mis inversiones, ¿no? Cuánto vale mi cartera de bolsa, cuánto vale mis inversiones inmobiliarias. Entonces yo creo que cuando tú pretendes que el consumidor afloje un poco, porque es la forma de garantizar que la inflación pueda remitir por debajo del 2%, pues necesitas que la sensación sea de que la situación se va a poner más fea, ¿no? Si por un lado el desempleo no repunta mucho y porque es una magnitud además tardía dentro de lo que es el abanico macro, pero la parte de la riqueza que te viene de las inversiones ves que se recupera o recupera una parte grande, pues la sensación en la Fed, por ejemplo, es hay que hacer más. En el caso de Europa todavía es más llamativo que estén jugando con la idea de solamente subir 0,50 respecto a 0,75 cuando la inflación se te ha ido hasta el 10,6%. No es, al menos no, la Fed tiene ese caso de decir, yo llevo 2 meses o 3 meses viendo cierta cesión a la baja la inflación. En el caso de Europa no puede decir lo mismo. Yo creo que sería un error por parte del BCE reducir a subidas de 0,50 porque empezó más tarde que ninguno, porque es el que menos ha subido las tasas de interés si tienes en cuenta la Fed o Reino Unido, y vamos muy por detrás y tenemos una de las inflaciones más altas entre las economías desarrolladas. Por tanto, lo pueden hacer en espera de ver qué ocurre con el efecto de lo que ya han subido, pero personalmente creo que queda bastante, tal y como están diciendo, nos van a subir los tipos al menos durante 2 o 3 reuniones más y es muy probable que el BCE lleguen al 3% y que la Reserva Federal lo sitúe en el torno del 5%. Bueno, es más, viendo también cuándo podríamos empezar a ver los efectos de subidas de tipos, por ejemplo, por parte del Banco Central Europeo, lo que nos están indicando, bueno, nos lo decía de hecho Klaas Knot en las últimas declaraciones que ha hecho hoy, es que realmente hasta finales de 2023 que no esperemos nada, que más o menos es el horizonte que se está barajando ahora a la hora de empezar a ver los efectos sobre la inflación. Algo que nos llamaba también la atención, hoy estábamos mirando sobre todo esa primera ventana ya que se abría por parte de los TLTRO, que recordemos en la última reunión, sobre todo fueron los grandes protagonistas y Christine Lagarde decía, bueno, vamos a abrir varias ventanas para que allí pues realmente
los bancos puedan empezar a devolver anticipadamente pues esa liquidez más barata que les prestó, porque la entidad había endurecido, ¿no?, las condiciones financieras en esa batalla contra la inflación, y lo está haciendo progresivamente. Así que también entendemos que cada una de estas ventanas pues va a ir favoreciendo a los bancos hasta que se terminen y entonces ya tengan que devolverlo, no sé hasta qué punto de una tacada, pero bueno, ya con unas condiciones que no les van a ser tan favorables. Me pregunto hasta qué punto pueden estar desaprovechando estas primeras ventanas que da el BCE. Creo recordar que Christine Lagarde habló de 5 ventanas, esta es la primera y la siguiente la esperamos ahora ya para diciembre. En esta primera han sido 296.000, algo más de 296.000 millones de euros lo que han devuelto los bancos de forma anticipada. Más o menos de media se esperaban unos 600.000 millones, pero la horquilla grande que se barajaba era o un mínimo de 200.000 millones o un máximo de 1,5 billones, con B. Así que nos hemos quedado en la parte baja de la horquilla. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto debemos preocuparnos por esto? ¿Qué tipo de lectura debemos hacer? Yo creo básicamente que aquí estamos todos jugando por acertar si esto que estamos viendo en términos de eliminación o subida de tasas, el coste del dinero, es algo estructural o no, ¿no? La gran pregunta que se estarán haciendo los bancos es, ¿esto es una subida para luego bajar o esto es una subida para quedarnos, ¿no? Yo creo que el mercado no termina de creerse que esto es una subida para quedarnos. Y lo mismo pasa con los bancos. En el fondo yo tengo la sensación de que a medida que se vayan estructurando la hipótesis de que la inflación va a ser mucho más compleja de remitir que lo que inicialmente teníamos previsto y que hay un riesgo realmente elevado de que la inflación core se quede de forma anclada en cotas claramente más altas del 2%, de repente le vamos a ver los dientes al Banco Central Europeo, ¿no? Y es muy probable que en ese momento los bancos quieran acelerar. Tienen la opción tú bien has dicho, de esperar todavía varias ventanas más para llevar a cabo esa devolución, ¿no? Y creo que por ahí van los tiros. Por otro lado, me sorprende muchísimo la poca atención que está desatando la cobertura de la noticia de cuando han dicho los del Banco Central Europeo hace unos días, en esta reunión de diciembre vamos a explicar cómo vamos a reducir los 5,2 billones de deuda que tenemos en el balance. Es que no son cantidades pequeñas, es una barbaridad, ¿no? Y máxime en una región donde parte del miedo es la crisis periférica, si se desordena un poco el tema del coste de financiación en países como España e Italia. Yo soy de la opinión de que si deciden bajar el ritmo de subidas de tipos, probablemente es porque van a incrementar el ritmo de reducción del QE. Y la gente tiene que entender que un QT es lo contrario al QE, y el QE era la forma en la que bajaban las tasas de interés cuando ya no podían bajarlas más. Es decir, es un programa que lo que te permite es bajar el coste de financiación a largo plazo cuando ya has llegado al cero en el corto plazo. Por tanto, si te siguen subiendo a un ritmo de 0,50 solo, pero empiezan a implementar el QT o Quantitative Tightening de forma clara a partir del año que viene en Europa, Estados Unidos ya lo está haciendo, de repente te puedes encontrar con que la suma de las dos medidas es incluso más agresiva que subir a 0,75% cada reunión. Y es algo que yo tengo la sensación de que está pasando como muy inadvertido, y fue una de los principales pilares que sustentó el buen comportamiento de los activos de riesgo en el caso de Europa a partir del 2015 y en el caso de Estados Unidos desde el año 2009. Interesante, nosotros nos quedamos por tanto con ese análisis y, como decías, Pablo, con esa sensación también de que quizás no se le está dando la importancia o la magnitud adecuada a todo esto. Veremos de todas formas a ver qué tipos de mensajes obtenemos por parte del Banco Central Europeo en esa próxima reunión de diciembre. Creo que a veces pecamos de optimismo pensando que nos van a decir más de lo que en realidad quieren ellos, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, por supuesto, y si además nos volvemos a trasladar allí, nosotros desde Negocios Televisión vamos a intentar hacer las preguntas pertinentes. A ver qué es lo que ocurre. Nosotros nos quedamos con esa lectura, con ese análisis. Pablo Gil, como siempre, un placer y buen fin de semana. Igualmente, que paséis muy buen fin de. Y nosotros con